Librofest Metropolitano, Casa de Libros Abiertos. 2020. Taller de origami. Aprende qué es Senbazuru. Talleristas: maestra Areli García, maestro Yoshiaki Ando. Miembros del Departamento del Medio Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. El origami, o el arte del doblado de papel, tiene su origen en Japón desde hace más de 12 siglos. Origami significa ori, doblar, y gami, papel. Se conoce su origen desde la introducción de la técnica de fabricación del papel desde China en el siglo VI de nuestra era, y una refinación de la técnica desarrollada en Japón para fabricar un papel más fino y resistente, apto para el origami. El origen del origami no es como las figuras que se conocen actualmente. Su uso era ceremonioso y religioso, principalmente envolturas y adornos religiosos, y son los primeros registros del uso del papel plegado y se le conoce como origami antiguo. Conforme fue evolucionando el origami en Japón, se define como origami clásico cuando se empiezan a desarrollar figuras con otras formas geométricas y abstracciones que representan objetos y formas de la naturaleza de manera estática y funcionales. Es así cuando aparece la grulla u orizuru. En la época del Edo o Tokugawa, que duró de 1603 a 1867, fue un periodo de paz, ya que antes Japón estaba en continuas guerras. Aquí surgió un esplendor en las artes. Es la época en la que se encuentran los primeros registros de la grulla doblada, en documentos, dibujos, grabados, bordados y ensayos. La grulla es la figura que se ha convertido en la más representativa del origami tradicional japonés. En Japón, la grulla es símbolo de larga vida, por influencia de China, desde la época Heian, del año 794 al 1185 de nuestra era. También simboliza paz, amor, amistad, bondad, esperanza, modestia. En resumen, todos los buenos sentimientos. Las grullas de origami se regalan a los enfermos, siendo dobladas cuidadosamente con buena fe, deseando su pronta recuperación. Acompañan los regalos para desear 1000 felicidades. En los cumpleaños, para desear muchos más. Y para desear buena suerte en los sobres de felicitaciones. La tradición de doblar 1000 grullas ensartadas y realizadas por un colectivo de personas simboliza la unión de todos con el mismo deseo de buena fe. Y si una sola persona dobla las 1000 grullas, es para un anhelo personal. Es una tradición que se ha transmitido desde muchas generaciones en Japón y se ha popularizado en muchas partes del mundo. El origami tiene su nombre en castellano papiroflexia, denominado por la Real Academia Española y por la tradición que había en España.
ya que existe desde la ocupación árabe en el siglo IX, aparentemente introducida por prisioneros chinos de los árabes. Es por ello que en España se desarrolla una tradición de figuras dobladas de papel como la pajarita, que se le conoce desde antes del siglo XVI como una figura popular en su época, figura que posteriormente apasionó a Miguel de Unamuno. Se puede decir que la pajarita en España es como la grulla en Japón, desde el punto de vista tradicional y popular. Vamos a conocer qué es Hiden Senbazuru Orikata. Hiden Senbazuru Orikata es el libro de origami más antiguo editado, dibujado por un sacerdote budista llamado Rokoan en el año de 1797. Es un libro pequeño que mide 15.5 por 11 centímetros y consta de 62 páginas, dibujos de trazos en tinta y escritos con caligrafía antigua. Consta de 49 composiciones de grullas unidas, con las combinaciones desde 2 hasta 97 grullas, con una sola hoja de papel segmentada. Señala los cortes para poder generar la composición conforme al significado que le quiere dar. La traducción textual de Hiden Senbazuru Orikata es Hiden, récipe secreto, Senbazuru, 1000 grullas, y Orikata, figura doblada. Cada composición tiene su título o nombre, como estos ejemplos. Este tipo de origami se le conoce como koten origami u origami clásico, y es el origami antiguo que se caracteriza por ser complicado de realizar. En su época, la sociedad lo disfrutaba encontrándolo como una atracción por ser acertijos difíciles de solucionar y al final obtener hermosos resultados. El libro está realizado con escritura antigua y dibujos no tan claros como los diagramas que hoy están estandarizados por la Nippon Origami Association, que es una de las principales asociaciones internacionales de origami. Esta asociación japonesa hace una edición especial del libro original y un libro adicional que incluye la interpretación de los textos antiguos, ya que es de difícil comprensión para los japoneses, la cual pone al alcance del público para conocer y entender el Hiden Senbazuru Orikata. Vamos a doblar unos ejemplos de la técnica de Orizuru y los retos de Hiden Senbazuru Orikata. Atención, puedes ver el video de forma continua para conocer los materiales y las secuencias. Para poder avanzar de forma sincronizada, se recomienda poner pausa en el video en cada uno de los pasos, para que puedas preparar los materiales, observes con atención los detalles y puedas ir avanzando conforme a tu ritmo y velocidad de doblado. Materiales. Los papeles que se pueden utilizar son los siguientes: papeles en pliego, Bond, Kraft, América, Iris, etc. Que sean de fibras suaves que al plegarse no se rasgan o quiebran. Papeles empaquetados precortados en tamaño carta o doble carta, blancos o de colores, con las mismas características de los pliegos.
papeles para reciclaje de impresiones, fotocopias, cuadernos o papeles de páginas de revistas, folletos. Herramientas. Para los cortes vamos a necesitar algunas herramientas. Tabla de corte o un cartón de caja del tamaño del papel que se va a cortar. Navaja tipo cúter, regla o escuadra para corte, y si no se dispone de lo enlistado anteriormente, se puede cortar con tijeras, procurando no dejar cortes sesgados y que queden rectos. Vamos a necesitar papeles de forma cuadrada y rectangulares en proporción 2:1. Vamos a basarnos en las medidas comerciales de los papeles para cortarlos conforme a nuestros ejercicios. Procuren utilizar cuadrados de al menos 21 por 21 centímetros, que es el ancho del papel tamaño carta, y pueden fraccionarlo para las grullas sueltas. Para los ejercicios complejos, utilizan el cuadrado derivado del ancho del papel tamaño doble carta, que es de 28 centímetros, o el rectángulo con proporciones 2:1, el cual se obtendrá a partir de la hoja doble carta. Si disponen de papel en pliegos, corten tiras del ancho del papel doble carta de 28 centímetros, para que de ahí vayan cortando los cuadrados o rectángulos que se van a requerir para los ejercicios que se realizarán en el taller. Corten conforme se vaya necesitando. También pueden utilizar páginas de revistas que ya no les sirvan, catálogos de tiendas, folletos y publicidad impresa, siempre y cuando se puedan plegar con facilidad. En las revistas engrapadas se pueden desprender las hojas fácilmente y muchas tienen la proporción doble carta. Como los materiales por lo general no van a estar de forma cuadrada, para que queden perfectamente sin tener que utilizar regla y escuadras, a continuación explicaremos la forma de obtenerlos. Vamos a doblar la arista del ancho del papel hacia la arista del largo, cuidando que la punta o vértice quede bien definida y las aristas concuerden perfectamente. Marcamos el doblez con las yemas de los dedos. Una vez que tenemos el triángulo rectángulo, el segmento que sobra lo doblamos y desdoblamos para marcar la línea que se va a cortar. Con la regla y la navaja podemos hacer un corte de una sola pasada, lo cual nos da un corte perfecto. Si no se tienen estas herramientas, con la hoja doblada y un cuchillo de cocina de filo podemos hacer el corte. Al inicio de cada ejercicio, se va a explicar la característica del material necesario y la manera de obtener la forma. A continuación, iniciamos con la figura que va a ser la base del taller. Orizuru. Muchos ya saben hacer la grulla de origami, pero para los que no lo saben y para los que no se acuerdan, vamos a comenzar con el doblado de Orizuru, porque es la base para todos los ejercicios que realizaremos y es importante seguir el procedimiento. Para ello, vamos a realizar la forma básica que lleva su nombre, grulla. Con esta hoja cuadrada, que tiene una diagonal que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, vamos a aprovechar el doblez y vamos a marcar la otra diagonal en el mismo sentido que tiene la hoja de papel. Esta forma básica se llama triángulo. Volteamos la hoja y doblamos a la mitad a partir de los centros de las aristas. Esta forma básica se llama libro. Desdoblamos y repetimos el doblez a la mitad en forma vertical. Marcamos bien el doblez y desdoblamos nuevamente. Una vez marcados estos 4 dobleces, si comenzamos a doblar todas las marcas en los dos lados, se va a formar una especie de acordeón radiante, y esta forma básica se llama cuadrado. Ponemos la figura con las puntas abiertas hacia abajo, y vamos a doblar las aristas de estas puntas hacia la línea central, cuidando que la punta quede bien definida. Repetimos en simetría el doblez, volteamos la figura y repetimos los dobleces en la parte posterior.
Si doblamos una hoja cuadrada con estos dobleces desde el inicio, es la forma básica papalote. Marcamos bien los dobleces con las yemas de los dedos. El triángulo que queda en la parte superior lo vamos a doblar en la línea horizontal que se forma con los dos vértices hacia adelante y hacia atrás. Regresamos el doblez y desdoblamos el papalote hasta quedar en la forma básica cuadrada nuevamente. La punta que queda en el primer plano la vamos a abrir y subir hasta que tope con las marcas del papalote y el doblez horizontal de las aristas. Y vamos a marcar todos los dobleces hacia el frente para que vuelva a cerrarse de forma escalonada. Repetimos el procedimiento en la parte posterior. Al subir las puntas nos va a quedar en forma de un rombo con dos puntas divididas al centro en la parte de abajo. Esta es la forma básica grulla. A partir de la forma básica grulla, con las puntas abiertas hacia abajo, volvemos a doblar las aristas hacia el centro, adelgazando estas dos puntas y se repite en la parte posterior. Las dos puntas las marcamos hacia arriba, al centro hasta donde topa el fin de las puntas, y del otro lado en forma colineal con la misma arista. Regresamos los dobleces y con estas marcas vamos a abrir las puntas en su arista externa y vamos a hacer los dobleces para que queden por dentro de las puntas. La figura queda con forma de una corona. Podemos elegir cualquiera de las dos puntas para que sea la cabeza de la grulla. Aproximadamente a la mitad de la parte visible de la punta vamos a realizar un doblez de forma horizontal para marcar la cabeza. Regresamos el doblez, abrimos el plegado de la punta y doblamos por dentro coincidiendo con la marca y cerramos el plegado. De esta forma queda la grulla con las alas cerradas hacia arriba. Estas alas se pueden extender presionando con cuidado en donde está la unión con el cuerpo para darle volumen. Remarcar un poco el doblez y con esto queda la grulla con las alas extendidas. Esta es la grulla tradicional básica del Orizuru, la cual puede tener diversas variaciones, pero no las vamos a ver en este taller. Nos vamos a enfocar a Senbazuru. Esta grulla es la que se dobla 1000 veces, ya sea de forma individual o en colectivo, según lo que se quiere desear. Se unen con aguja e hilo, atravesando la aguja por el orificio que queda al centro de la parte inferior y sale por la punta que queda en la parte superior del cuerpo. Puede unirse con las alas cerradas o con las alas extendidas, y en las modulaciones que se deseen. En el ejemplo, son 10 hilos con 100 grullas cada uno. Ahora realizaremos la técnica de Hiden Senbazuru Orikata. Primer ejercicio. Vamos a necesitar un material de formato rectangular, proporción 2:1. Para obtener el rectángulo en proporción 2:1 a partir de una hoja de papel tamaño doble carta, vamos a doblar a la mitad del largo del rectángulo para marcar el centro. Y doblamos las aristas del ancho al centro para marcar las diagonales de las hipotenusas de los triángulos rectángulos. Una vez doblados los triángulos rectángulos, se dobla el sobrante para marcar la línea del corte. El sobrante se puede cortar con un cuchillo estando doblado, o bien desdoblarlo para cortar con la regla y la navaja. Así se obtiene el rectángulo con proporción 2:1 que equivale a 2 cuadrados. Una vez obtenido el rectángulo, procedemos a la segmentación para dividirla en 2 cuadrados unidos de un vértice para el ejercicio. Con la regla medimos 1 centímetro de segmento de unión en la vertical y donde se unen las diagonales. Con la regla y la navaja realizamos el corte y verificamos que queda el segmento de unión. A partir de la hoja segmentada, vamos a identificar los dos vértices de los 2 cuadrados que van a estar unidos.
Proseguimos con el doblez de la forma básica triángulo en los dos cuadrados. Y es muy importante cuidar la unión para que no se vayan a separar durante el proceso. Doblamos los triángulos contrarios para que queden marcadas las uniones de todos los vértices. Es importante realizar las dos figuras simultáneamente. Una vez marcados los dobleces en los dos cuadrados, volteamos para hacer los dobleces de la parte posterior. Doblamos la forma básica libro en los dos cuadrados de forma horizontal. Desdoblamos y doblamos la forma básica libro de forma vertical en los dos cuadrados. Una vez doblados los dos libros, aprovechando las marcas de ambos lados, vamos a proceder a plegar la forma básica cuadrado en los dos papeles. Es cuestión de seguir las marcas para lograr las formas básicas cuadrado. Continuar con mucho cuidado para que no se vayan a separar las piezas. En este punto debemos elegir en qué parte van a estar unidas las grullas. Pueden ser las alas, las colas, las cabezas. Dependiendo de ello, hay que acomodar el pliegue de la punta. En este caso vamos a unir cabezas o colas. Al final de la figura podemos elegir las opciones. Para ello, las puntas de unión deben estar adentro de la forma básica cuadrado y se procede a doblar la forma básica papalote en las caras frontales. Es importante procurar no doblar las puntas de unión con precisión para que éstas no se desgarren por el doblez. Se voltean para doblar los papalotes en esta cara. Una vez teniendo los papalotes en ambas caras, procedemos a marcar los triángulos que se generan en la parte superior. Desdoblamos los papalotes para proceder a abrir los cuadrados a través de las marcas para generar los rombos que forman parte de la forma básica grulla. Una vez teniendo la forma básica grulla, procedemos a adelgazar las puntas que conformarán las alas o cabezas. Las puntas de unión no quedan refinadas por el segmento que las une. Hacemos el doblez de las alas o cabezas. Hay que cuidar que las puntas de unión no se separen. Teniendo las dos grullas con las puntas de las alas y cabezas dobladas, podemos elegir cómo las vamos a unir. En este caso, vamos a unirlos por las cabezas. Y a esta unión la vamos a llamar el beso. Vamos a realizar el segundo ejercicio. Para este vamos a requerir de un material de formato rectangular en proporción 2:1. El papel de forma rectangular vamos a marcarlo doblando por mitades para segmentarlo en 8 cuadrados iguales. Podemos utilizar una regla y navaja cúter o bien unas tijeras para cortar los segmentos que veremos a continuación. Vamos a quitar un cuadrado en ambos extremos para que esta sea una composición de 3 grullas, en la que la central será más grande que las dos de los extremos, unidas por las alas. Para la unión dejamos sin cortar un pequeño segmento, lo suficiente que nos permita realizar el doblez. Una vez realizado el corte vertical, dejando el segmento de unión, procedemos a un corte horizontal para separar los cuadrados. Procedemos a cortar el lado opuesto. Para hacer la unión por medio de las alas, el cuadrado que debemos utilizar debe ser el lado opuesto a través de la diagonal que corresponde a las puntas de las alas de la forma básica grulla. Realizamos los cortes para separar el cuadrado sobrante. Teniendo los 3 cuadrados, procedemos a realizar las marcas que ya conocen para realizar la forma básica cuadrado. Iniciamos con completar las diagonales de un lado. Volteamos y doblamos la forma básica libro en la vertical y horizontal de los 3 cuadrados. Y utilizamos las marcas para que se genere la forma básica cuadrado en los 3.
Cuidamos que los segmentos de unión no se corten y acomodamos para que concuerden las puntas de las alas de las 3 grullas. Doblamos los rombos en todas las caras. El doblez de los rombos donde están las uniones no va a ser preciso debido al segmento de unión. Marcamos los triángulos y procedemos a abrir los rombos con mucho cuidado. Verificamos que concuerden las puntas de las alas, siendo estas los vértices superiores de los rombos. Hay que recordar que las puntas de unión no tienen la precisión en el doblez como las demás puntas, ya que su límite es el segmento de unión. Una vez verificadas las puntas, procedemos con el adelgazamiento de las mismas. Se tiene que cuidar que no se separen las uniones de las alas. Los siguientes pasos son muy delicados. Se doblan las puntas de los cuellos y de las alas de las 3 grullas y finalmente doblamos las cabezas cuidando que las 3 vayan en el mismo sentido. Hemos terminado la versión Hanami-guruma, que quiere decir carreta para ir a ver las flores de cerezo. Llevamos realizados 2 ejercicios, con una opción de 2 grullas y otra de 3 grullas. Vamos a realizar el tercer ejercicio, para el cual vamos a necesitar un material de formato cuadrado. Ahora vamos a hacer una figura más compleja, con 4 grullas unidas entre sí. Para este ejercicio partimos de una hoja de papel cuadrada. Marcamos las mitades horizontal y vertical y vamos a proceder a la segmentación. Lo importante de esta segmentación es que no vamos a separar los 4 cuadrados, por lo tanto, los cortes no van a dividir los cuadrados. Se recomienda cortar con la navaja, si no se puede, doblar la hoja en forma básica libro y cortar con tijeras en el lado del doblez. Una vez realizados los cortes en la mitad horizontal y vertical, procedemos a iniciar los dobleces de la forma básica cuadrado con las diagonales. Recuerda doblar todas simultáneamente. Ya tenemos las marcas de las diagonales. Ahora procedemos a doblar las horizontales y verticales de la forma básica libro. Teniendo todas las marcas, procedemos a doblar las formas básicas cuadrado con mucho cuidado de que no se vayan a separar los segmentos de las uniones. En esta versión las vamos a unir con las alas, por lo tanto, tenemos que acomodar las puntas para que al final queden en el lado de los rombos. Doblamos las 4 formas básicas papalote de las 4 grullas con mucho cuidado. Es recomendable que las puntas no sean perfectas dejando libre el segmento de unión. Una vez doblados los papalotes en ambas caras, procedemos a marcar los triángulos que nos ayudarán a hacer los rombos. Desdoblamos hasta la forma básica cuadrada y procedemos a abrirlas para generar los rombos. Tengan mucho cuidado. Vamos a ver que las puntas de las alas tienen el doblez un poco abierto en los segmentos de unión. Así tienen que quedar, si no, estas se pueden rasgar y separar, lo que no queremos. Esta fase es muy compleja. Por la posición de las grullas, es posible que tengamos que levantar el papel y doblar en el aire sin apoyo de la superficie debido a que, estando apoyados, ejercemos peso en las otras grullas y estas se pueden separar. Ya doblar las colas y los cuellos, doblamos las cabezas, en este caso, cuidando de que todas vayan al centro.
Extendemos las alas con mucho cuidado y nos queda finalmente la figura terminada. Esta versión va a simbolizar trabajo en equipo. Esperamos que hayas entendido la técnica de Hiden Senbazuru Orikata. Puedes repetir el video e ir pausando cada paso para seguir a tu ritmo hasta terminar cada uno de los ejercicios que realizamos. Esta fue la base. Para la práctica, te retamos a que trates de hacer más versiones, con más grullas, como vienen descritos en el Hiden Senbazuru Orikata. También ya conociste el significado de hacer y dar 1000 grullas. Es buen momento para desear lo mejor para nuestro planeta, la humanidad y nuestros seres queridos. Aquí terminamos este taller y queremos agradecerte por habernos acompañado y esperamos que lo hayas disfrutado. Muchas gracias y hasta pronto. Librofest Metropolitano 2020 virtual.